Ya, ¿Estamos al aire? Sí. Ya. Impacto de la dexametasona intraoperatoria en los niveles de glucosa perioperatoria. Revisión sistemática y metaanálisis de estudios clínicos randomizados. El autor principal tiene un apellido como Kepchuk, pero es Katerenchuk, y son de Portugal. En esta diapositiva, bueno, encuentro que está muy bien hecha porque resume muy bien todo lo que hicieron en el metaanálisis. Primero analizaron, ¿por qué? La pregunta clínica primero. La dexametasona es una droga ampliamente utilizada para prevenir náuseas, vómitos y también usada como coadyuvante en el manejo del dolor postoperatorio. Pero esto tiene un efecto secundario que es incrementar la glucosa en los pacientes después de la cirugía. Y esto es especialmente relevante en los pacientes diabéticos o que utilizan insulina porque no sabemos si esto les va a provocar alteraciones relacionadas a la hiperglicemia, que sería el efecto deleterio en la cicatrización de heridas, que aumente la tasa de infección de herida operatoria, que aumente la estadía hospitalaria, que esto, digamos, es muy importante por los costos, que finalmente eso es lo que a todos les interesa, que no deja de ser importante. Puede producir diuresis osmótica y secundario de hipovolemia, y se ha descrito que las metas de manejo de glicemia son entre 80 a 180, pero sería tolerable hasta 216, bueno, 220 más o menos. Volviendo a la primera diapositiva. ¿Cuál es la evidencia que existe sobre el impacto de la dexametasona en los niveles de glucosa post-cirugía? Ellos analizaron 23 estudios clínicos randomizados que sumaron un total de 11.154 pacientes, un grupo de pacientes sometidos a tratamiento, que sería una dosis única de dexametasona, administrados en la inducción o antes de la inducción, y el grupo control, que sería ya sea placebo de dexametasona o la administración de otro antiemético durante la cirugía. Esas fueron las comparaciones. Midieron niveles de glucosa en varios puntos postoperatorios, que fueron a las 2, 4, 8, bueno, hasta las 24 horas postoperatorios. Y encontraron que los niveles de glucosa no difieren significativamente entre ambos grupos, pero en el grupo de tratamiento sí aumentaron los niveles, o sea, no es estadísticamente significativo, pero sí se observa en el grupo control un aumento de los niveles de glucosa. Y estos van entre 6,7 a 29,4 miligramos por decilitro en una dosis única de dexametasona. Bueno, como ya les mencioné, la dexametasona es muy utilizada en el contexto perioperatorio, como todos saben, y la usan. Es un glucocorticoide potente y se utiliza para prevención de náuseas y vómitos y tiene bastante evidencia en eso. Existe un metaanálisis previo en que compararon las dosis bajas de dexametasona, 4 o 5 miligramos, versus 8 o 10 miligramos de dexametasona, y esto sería equivalente para la prevención de náuseas y vómitos. No encontraron diferencias estadísticamente significativas entre dosis altas de dexa, mayor a 0,1 miligramos por kilo, comparado con dosis bajas en el dolor postoperatorio y ahorro de opioides, pero sí se describió clínicamente que tendría mejor analgesia postoperatoria el grupo que usa mayores dosis de dexametasona. Por lo tanto, es como una pregunta válida de resolver, si es mejor usar 4 u 8 en nuestro caso, digamos, porque esto podría tener algún beneficio en el dolor, no así en las náuseas y vómitos, que sería igual.
la dexametasona está descrito que puede producir hiperglicemia, ya sea en pacientes diabéticos como no diabéticos. Y el efecto de la dosis única no está bien aclarado porque en la hiperglicemia también intervienen otros factores, como el estrés quirúrgico, también el uso de nutrición parenteral, soluciones glucosadas y otras cosas. La dexametasona entonces se relaciona con el nivel de hiperglicemia, esa es la primera pregunta, si tiene una relación farmacológica esto. Y la segunda pregunta es si de tener una relación en la hiperglicemia, ¿esta hiperglicemia tiene impacto realmente en la morbilidad de los pacientes? Bueno, el objetivo de ello fue realizar una revisión sistemática para medir la calidad de los datos del efecto hiperglicemiante de la dexametasona y hacer una revisión sistemática y metaanálisis de los valores absolutos de glicemia en múltiples cortes de tiempo post cirugía en pacientes con y sin diabetes. Ellos describieron antes de iniciar este metaanálisis los subgrupos, lo cual es muy importante en la metodología de los metaanálisis, porque no pueden agarrar los datos y después decir, ah, ya, este grupo sale significativo, entonces esto lo vamos a poner, no pueden retrospectivamente plantearse los subgrupos. También dentro de los objetivos es cuantificar la extensión y la evolución en el tiempo de la glicemia después de la dosis única de dexametasona en la inducción o en la preinducción. Em, Medir si diferentes dosis de dexametasona tienen un impacto diferenciado en los niveles de glicemia, o sea, la dosis baja o dosis alta. Bueno, la dexametasona la busqué en internet y esta ampolla de Fresenius que utilizamos cuesta, si es que uno la quiere comprar, 370 pesos. Entonces me llama mucho la atención de que hayan tantos estudios de dexametasona siendo una droga tan barata. No hay mucho estímulo. Bueno, ellos como criterios de selección para su metaanálisis tomaron los estudios controlados randomizados que comparaban dosis única de dexametasona contra placebo o con el control, que era la administración de otro antiemético en adultos mayores a 18 años sometidos a cirugía no cardíaca. Las variables que ellos midieron fue el nivel máximo de glicemia dentro de las 24 horas post cirugía, la variación máxima de glucosa desde la glicemia basal dentro de las 24 horas, mediciones de glicemia a las 2, 4, 8, 12 y 24 horas post la administración de dexametasona, y variaciones desde la glicemia basal a los mismos tiempos, 2, 4, 8, 12 y 24. Como outcome secundario, midieron eventos de hiperglicemia y el requerimiento de insulina en los pacientes. La hiperglicemia definida como mayor a 10 milimoles por litro, que eso equivale a 180 miligramos por decilitro, para que lo traduzcamos a la unidad que nosotros más utilizamos. Las fuentes de información y el método, ellos buscaron en varias bases de datos, en Central, Medline, Clinical Trials, adaptaron cada búsqueda según la base de datos, utilizaron los Medical Subject Headings y las palabras claves, dexametasona, antiemético, blood glucosa, blood sugar, sugar daddy, no, esa no, glucosa y la administración de insulina, and dosis, surgical procedures, operative procedures, surgery, etc. Después que ellos seleccionaron estos estudios, buscaron duplicidad en una aplicación que se llama Ryan.
Esta es una aplicación, lo tuve que buscar en internet porque nunca la había oído ni en pelea de perro. Em, bueno, se supone que Ryan significa puertas del cielo en árabe. No, no les sabría decir si es verdad o no. Pero el CEO se llama Robert Ayan. A mí me parece que va más por ahí el nombre de la aplicación. Y ellos tienen la misión de proveer colaboración en las herramientas de investigación, para aumentar los conocimientos científicos globales y democratizar el acceso a la información. Suena como medio globalista esto, pero bueno. Y luego que buscaron esta duplicidad de estudios, descartaron dos. Dos revisores independientes evaluaron la idoneidad de cada estudio, y ellos fueron extrayendo los datos en un formulario prediseñado de recolección, donde tenían las distintas variables que querían recolectar. Registraron niveles de glucosa, requerimientos de insulina y los eventos de hiperglicemia, que era el outcome secundario. Bueno, para el análisis de datos utilizaron este programa que es el Plot Digitizer versión 2.6.8. Bueno, en caso que no estaba la medición justo a las horas que ellos querían, a las 2, a las 4, a las 8, a las 12 y a las 24, utilizaron la medición más fidedigna y más cercana a ese momento. Para los missing data, contactaron a los investigadores, bueno, por correo, algunos no respondieron, y en el caso que no se pudo tener los datos faltantes, se utilizó la imputación de datos que recomienda Cochrane. El riesgo de sesgo lo evaluaron con este programa ROV2, que es una herramienta para evaluar el riesgo de sesgo. Y esta herramienta, bueno, tiene protocolos, video, preguntas frecuentes y recomendaciones para los investigadores cuando están haciendo su trabajo. Antes de empezar, al momento de escribirlo, cuando están analizando las mediciones y también en la revisión final. Es como una guía para los investigadores, al parecer bien completa. El análisis estadístico, se utilizó el Review Manager para la estadística y el análisis de los plots. Se utilizó un modelo de efectos variables, el Random Effect Model, dado que tenía una heterogeneidad anticipada muy alta por las diferencias en los estudios randomizados. Se utilizó el odds ratio para las variables dicotómicas, y se utilizó la diferencia de medias para las variables continuas, con intervalos de confianza. La heterogeneidad se midió con el estadístico I cuadrado. Se hizo además un análisis de sensibilidad en el cual, bueno, les quiero mostrar. Hay un estudio en particular de todas estas tablas que salían en el paper, que no las voy a mencionar todas, pero este estudio, el Corcoran 2021b, en el cual la intervención era 8 miligramos de dexametasona versus placebo, tenía 8.725 pacientes. Recuerden que al principio dijimos que habían reclutado 11.000 pacientes en total. Entonces esto representa más de la mitad de los datos. Entonces tenía que revisar la sensibilidad con este grupo de pacientes y sin este grupo de pacientes, porque en el fondo es más de la mitad del estudio. Entonces, para ver si vale la pena incluir a los otros o no. Y bueno, encontraron que sí, que se correlacionaban los datos, así que los incluyeron a todos. Voy a volver atrás. La heterogeneidad se clasifica de 0,40 baja, de 45 a 75 some concerns, algunas preocupaciones,
y mayor a 75 es alta heterogeneidad. Entonces esto, digamos que invalida un poco las mediciones que se quieran hacer en análisis de datos que meten todos los datos en una juguera y los tratan de analizar, pero si tienen alta heterogeneidad no, no es muy factible hacerlo. Realmente se dieron un tremendo trabajo. De la búsqueda que ellos hicieron con los Medical Subject Index y todo eso, encontraron 1992 estudios en las bases de datos y otras fuentes, porque ellos una vez que toman los estudios tienen que ir a revisar toda la bibliografía a ver si se les pasó algún estudio que no está en las bases de datos. Y ahí esto se hace como cross-check. O sea, por lo que cuenta el paper, habían dos investigadores que revisaban de manera independiente y después llegaban a un consenso. Eso, no sé si ese consenso lo llegaban a hacer en el estacionamiento, como a combo, o realmente lo discutían, pero dice que fue, digamos que llegaron a buen término con eso. El programa que les había mostrado al principio, el Ryan, que suena como Brian, pero que era Ryan, eh, encontraron varios datos duplicados, 321, y esos digamos que los sacaron antes de hacer el análisis. De los 1681 excluyeron 1633. Se quedaron con 120 estudios randomizados que escanearon para ver si eran elegibles, y de eso sacaron, bueno, se quedaron finalmente con 23. Los excluyeron por que la población estudiada no era la adecuada, el diseño del estudio no era el adecuado, el protocolo de dexametasona no era lo que ellos querían, y los datos duplicados, que fueron 2. Una vez que tenían estos 23 estudios randomizados, excluyeron del metaanálisis para el análisis, digamos, algunos que, o sea, un estudio que no mencionó cuándo se hizo la medición de glicemia postoperatoria, o sea, decían en algún punto de postquirúrgico, pero no decían si era a la hora, a las 2 horas, a las 4 horas. Otros que no informaron datos del control de las glicemias, y ahí que llamaron al investigador, y el investigador como que les dijo, no sé, no está disponible el dato, y eso también lo sacaron. Estos dos investigadores, que eran los que hacían el cross-check, se dieron el trabajo de ver bueno, los criterios de exclusión relevantes de cada estudio, el número de participantes, el promedio de la edad, qué porcentaje de mujeres incluyeron en el estudio, IMC, pacientes con diabetes. Bueno, aquí fue bastante variable el criterio de selección, porque en algunos estudios lo hicieron solo con pacientes resistentes a la insulina. Otros descartaron a priori todos los que eran diabéticos, eh, porque estaban analizando la dexametasona, ¿no? Entonces ahí no se pueden incluir para el análisis de subgrupo esos estudios. Bueno, el ASA Physical Status, el tipo de cirugía, la duración de la cirugía. En el caso que no estuviera disponible la duración de la cirugía, se utilizó la duración de la anestesia. Bueno, hicieron un análisis del riesgo de sesgo y encontraron que 4 estudios tenían alto riesgo de sesgo, 3 de ellos por falta de información en varios parámetros. 3 estudios no se incluyeron porque no precisaron la glicemia a los tiempos específicos, y encontraron que habían 6 estudios con bajo riesgo de sesgo y 13 con some concerns, que no presentaron la información acerca de cómo obtuvieron
como hacían el ciego en algunas mediciones. Bueno, aquí es el forest plot de la diferencia de medias de la glicemia a las 2 horas. Em, y en realidad aquí vemos que la heterogeneidad, que está como abajo, donde están los intervalos de confianza, es... no, esta está bien. Esta era, le puse acá a favor de la dexametasona y a favor del control, pero esto es, digamos, la sumatoria de toda la heterogeneidad. Y esa es alta, pero en este grupo de las 2 horas es baja, es de 0%. En los niveles de glucosa a las 4 horas, la heterogeneidad fue de 44%, em, una media a favor del control. A las 8 horas lo mismo, heterogeneidad alta, a favor del control. A las 12 horas también. Para mí esto en realidad no vale mucho la pena analizarlo porque ya invalida los resultados. Ellos concluyeron que una dosis única de dexametasona eleva significativamente los niveles de glucosa de 0,37 milimoles por litro a o sea, es el intervalo de confianza, 1,73 milimoles por litro, que eso equivale de 6,7 a 29,4 miligramos por decilitro más que el placebo en las primeras 24 horas. Sin embargo, en la mayoría de los pacientes este efecto no es clínicamente relevante, porque, o sea, digamos que 30 miligramos por decilitro no, en realidad en el esquema que uno le va a dejar de insulina no es mucho, son 2 unidades más, ¿no? Ahora, con esta diapositiva termino. Es como un torpeo para analizar cómo es este metaanálisis. ¿Están claramente establecidos los objetivos y métodos? Sí, me parece que sí, que ellos definieron muy bien previo al inicio del metaanálisis, bueno, lo inscribieron en el prospect. Eh, Me parece que la metodología está muy bien hecha. ¿Se utilizaron los métodos de búsqueda completos para localizar los estudios relevantes? Sí. Además, cabe destacar que ellos no incluyeron el sesgo de idioma, o sea que dentro de estas bases de datos eh, pusieron todos los estudios. A veces a uno le sale un estudio en japonés y cuesta un poco incluirlo. Em, ¿Detallaron los métodos para determinar los artículos que incluyeron en la revisión? Sí. ¿Se evaluó la validez de los estudios primarios? Sí, ellos fueron a cada estudio y hicieron un análisis de calidad de los estudios randomizados controlados. ¿Fue reproducible y estuvo libre de sesgos la valoración de los estudios primarios? Ahí no tanto. O sea, ellos hicieron el análisis, pero habían varios estudios que tenían alto riesgo de sesgo. 4 estudios con alto riesgo de sesgo y 13 con some concerns. O sea, solamente 6 tenían bajo riesgo. Se analizó la variación en los hallazgos de los estudios relevantes, el análisis de heterogeneidad, sí. Se combinaron apropiadamente los hallazgos de los estudios primarios, sí, me parece que bastante bien. Se sustentaron las conclusiones de los revisores por las evidencias citadas y ahí yo la verdad es que difiero de los autores porque me parece que no le creo mucho a los metaanálisis, la verdad. Porque meten todos los datos en esta juguera estadística y tratan de sacar resultados de eso, pero la verdad es que eran tan distintos los estudios, a pesar que yo admiro el trabajo que ellos hicieron de toda la revisión, pero quizás sería más apto analizar este puro estudio que el 2021B, que tenía los 8.000 pacientes, que tener que agregarles todos estos estudios distintos, que tienen distintos objetivos,
distintos pacientes, que algunos incluyen diabéticos, otros sacan a todos los diabéticos. Entonces, como es un pool de pacientes demasiado grande, bajo mi punto de vista, para hacer un análisis. No sé qué les parece a ustedes. Abro el ciclo de preguntas. No veo nada, así que el doctor Lacasí tiene que decir si alguien quiere hablar, opinar. No sé qué les pareció el estudio, si lo encontraron. Yo lo encontré medio enredado finalmente. O sea, la primera diapositiva ellos explican como bien resumido lo que encontraron y cómo lo analizaron, pero las tablas me parece que no estaban muy claras. ¿Dar la palabra? Ya, ay, que no sé cómo apagarlo. Ya, Jimé, muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta de la doctora Cavalieri, que está aquí al lado mío. Así que ahí va la pregunta. Sí, mi pregunta es estadística. Cuando se dice hay una mezcolanza de pacientes, pero resulta que siendo cada paciente su propio control, es decir, cada paciente, no importa que haya habido mezcolanza de pacientes, si lo que se está midiendo es lo que responde cada paciente con la glicemia a una dosis. Eso invalida, como lo acaba de decir la doctora, el que se incluyan pacientes de distintos estudios. Y esa es una pregunta estadística, o sea, de un razonamiento estadístico que me gustaría hacer a los que saben más de estadística. Es que no comparaban a cada paciente con sí mismo, sino con el control o con placebo. Y ahí eran distintos los diseños, porque a algunos se les administraba solo placebo y a otros se les administraba un antiemético. Comparaban dexametasona contra nada o dexametasona contra antiemético. Perdona, entonces no había un basal de los pacientes. Sí, le hacían mediciones basales, pero digamos que los diseños de cada estudio randomizado a mí me parece que eran bastante distintos. Sí. No sé si responde la pregunta. Bueno, sí, pero me sigue quedando la duda. Perdón, no sé si. O sea, es que en el análisis de subgrupos, que no era un estudio descriptivo, sino que era un ensayo en el cual ellos tenían la hipótesis de que en los pacientes con dexametasona aumenta más la glicemia y tienen menos náuseas y vómitos. En los estudios observacionales, digamos que comparan contra el mismo paciente. Pero cuando tienen una hipótesis de trabajo, está comparando contra control o contra placebo. Está primero Fernando y después Juan Cristóbal. Bueno, gracias, Jimé, por la presentación. No le alcancé a entender muy bien la pregunta de la Silvana, pero yo creo que o sea, varios comentarios. El primero es que yo creo que es interesante que hayas querido presentar el trabajo haciendo el disclaimer de que no le creía a los metaanálisis, porque la práctica es como, bueno, me da lo mismo lo que me digáis porque no te creo. Entonces, pero es un punto relevante. Yo sí tomo lo que tú mencionas, y no sé si tiene relación con la pregunta que hace la Silvana, pero uno de los problemas que uno tiene en esto es que, y tú lo dijiste, está siempre el riesgo de estar mezclando peras con manzanas. Porque esencialmente lo que tú tenías acá es que metodológicamente lo que a los autores del estudio estaban tratando o les interesaba eran aquellos estudios en donde se comparaba la glicemia de los pacientes que recibían dosis bajas o altas de dexametasona, al parecer en el contexto de antiemesis, no en otros contextos, independientemente de cualquier otra forma o metodología, y obviamente en aquellos estudios que son prospectivos, vale decir que son RCT, no es un estudio en el cual en este metaanálisis estáis mezclando estudios que son retrospectivos con estudios prospectivos, sino que solo los prospectivos, un ensayo en donde tú dijiste
a este grupo le voy a dar DEXA, a este otro grupo no le voy a dar DEXA, a este grupo le voy a dar DEXA en baja dosis o a este grupo le voy a dar DEXA en alta dosis. Y de todos los posibles desenlaces que les interesa a ellos, lo que a nosotros nos pareciera como más importante es cuál es la glicemia que los pacientes tienen. Todo el resto de la metodología de los estudios, no digo que no esté considerada, pero es secundaria, o sea, no está evaluada. Si es que los pacientes se infectaban más o se infectaban menos, y para evaluar eso lo hacían con una metodología o con otra, eso no es tema del metaanálisis. No es una crítica, sino que es como constatar lo que ocurre ahí. Entonces, en ese sentido, las mediciones tienen que ver con... usted tiene, le pongo dexametasona, ¿cuánto es su glicemia a las 2, 4, 6, 8 o 12 horas? Eso es. Y por lo tanto, no necesariamente existe un antes y un después, aunque eventualmente pueden haber algunos estudios en que metodológicamente eso se haya hecho. Entonces, esa es la primera cosa. Y la segunda es que sí me llama harto la atención el hecho que tengáis en un metaanálisis un estudio que se lleva el, no sé, 75% de los pacientes. Porque eso sí que, independiente de cualquier cosa, evidentemente tiene un sesgo, porque metodológicamente ese estudio fue definido de una cierta manera y ese peso estadístico existe y es real, digamos. Entonces, eso yo creo que es súper importante al momento de hacer el análisis. Y aquí, y cierro con esto, hay un punto que es relevante y es, uno, lo que uno concluye del análisis estadístico, y lo otro es lo que uno interpreta como el autor o el que lee la cuestión. Y esas cosas a veces difieren. Y uno mira o sea, todos miramos los mismos datos del metaanálisis, pero en definitiva uno puede concluir cosas muy, muy distintas. Eso. Hola a todos. Gracias, Jimena, por la presentación, súper clara. Yo te voy a hacer una pregunta así, primero media maliciosa. ¿Por qué crees tú que hicieron este metaanálisis? ¿Cuál es el objetivo? Aparte de publicar y ascenso académico, que todos los centros académicos del mundo hacen eso, pero ya. ¿Cuál sería el sentido de un buen investigador con una perspectiva clínica de hacer este metaanálisis? Bueno, ellos lo describen muy bien en el... tengo como acople con el doctor Lacase. En la hipótesis que querían definir si vale la pena usar dosis altas de dexametasona para, digamos, aumentar la analgesia postoperatoria, porque lo de las náuseas y vómitos ya estaría más o menos esclarecido. Y si esto es clínicamente relevante en la hiperglicemia de los pacientes sometidos a cirugía no cardíaca. O sea, Ya, es una pregunta válida, porque cuando uno tiene un diabético insulino requiriente y está en el pabellón, uno dice, ya, ¿le pongo dexametasona o no? O le va a subir mucho la glicemia, lo voy a tener que mandar a la UTI con BIC de insulina, para prevenir una náusea que quizás no va a tener, porque no es una cirugía abdominal ni ginecológica, y el paciente fuma. Entonces, es una duda razonable. Ya, perfecto. No sé si Te eso pregunto, contesta sí, la no, está pregunta. perfecto. Mi pregunta va un poco, porque básicamente cuando uno... ¿Aló? No sé, ¿se me escucha, no? ¿Me escucho? Sí. No, Jimena Sí, no te me escucha. escucháis. Pero Jimena no me escucha. ¿Me escuchás, Jimena? Jimena, ¿me escucha? Ya, sí, ahora sí, Ya. es que estábamos silenciados. No hay problema. Oye, mira, ahí la pregunta un poco que hay detrás, tú revisaste probablemente un poco más de fondo el tema, es si que esto está descrito previamente. Ponte tú el trabajo este que mostraste, 8.000 pacientes, que se lleva el 75% o el 60% de todos estos pacientes. Como dijo Fernando, la verdad es que probablemente es poco razonable si es que con ese trabajo, que fue un RCT, que estuvo, me imagino, con los mismos criterios de inclusión, o sea, adecuadamente hecho, con criterios de inclusión claro y de exclusión claro, etcétera, no sé si te va a aportar mucho más un metaanálisis. Generalmente los metaanálisis tratan de definir un poco, tal vez, si es que juntando mucho N, te permite responder una pregunta que no está descrita.
si el tema de la analgesia no estaba zanjado con este artículo de 8.000 pacientes, yo creo que vale la pena hacerlo, ¿ya? Pero si no, tal vez un RCT puede ser mucho más, un RCT de 8.000 pacientes puede ser mucho más valioso que un metaanálisis, porque los criterios de inclusión y toda la heterogeneidad no es un tema, ¿cachai? Sí, o La sea, heterogeneidad, de hecho, está en la pirámide de medicina basada en la evidencia, el RCT está sobre el metaanálisis. claro, ahí yo creo que depende también de las características del metaanálisis. Este metaanálisis tiene harta fortaleza, por ejemplo, el que tú ya lo mencionaste, es un metaanálisis de puro RCT, lo cual es bueno. Ahora, intrínsecamente, como son trabajos distintos, obviamente tiene heterogeneidad. Entonces eso va a ir perdiendo un poquito y al final el límite que yo conocía de heterogeneidad en general era sobre 25, una vez ya supe que ya la heterogeneidad empieza a ser más amplia, empieza a ser un poco más distinto. Lo otro, que como en cualquier investigación actual que se haga, yo creo, estas cosas, más que ir o sea, la forma metodológica, mejor que no te escuché mencionarlo, tal vez lo dijiste y no te escuché, pero no sé si lo inscribieron antes en la base de datos Prospero, ¿te suena? Sí, sí, lo inscribieron en Prospect y con el análisis de los subgrupos. Perfecto. Sí, yo creo que en realidad el trabajo que ellos tuvieron fue un trabajo de chino, pero no sé si valió la pena para las conclusiones que sacaron. Sí, mira, más que, o sea, hacía la investigación también, es que encuentro que es claro, súper difícil hacer metodológicamente parece súper correcto, ¿cachai? Como que hicieron todos los pasos que uno espera que hagan, ¿cachai? Lo inscribieron previamente, hicieron el análisis que hacer, y la idea de esto al final es que si tú te interesa mucho el tema, ponte tú, con las mismas indicaciones que salen en Prospero, eventualmente que definen los criterios de evaluación en cada una de las bases de datos, con qué tipo de palabras lo metieron en la base y buscaron, llegue a la misma cantidad de datos y pueda ir más o menos juntando los mismos datos para finalmente, en teoría al menos, llegar a la misma conclusión. Entonces lo que hacen primero es juntar todos los datos, que fueron 1.800 creo. Después hacen la revisión sistemática un poco, o sea, primero hacen un descarte general, hacen la revisión sistemática. Y si la revisión sistemática te da una cantidad suficiente de trabajo de una calidad relativamente comparable y adecuada, que tú lo mostraste en ese gráfico que tenía varios colorcitos como semáforos, ¿cierto? Que no tenía casi ningún rojo. diagrama prisma. Claro. Ahí uno decía, entonces tal vez ahora sí conviene seguir adelante y meterle un análisis estadístico y hacer el metaanálisis propiamente tal, ¿ya? Y ahí ya empezáis a ver cosas de estadística y todo. Entonces, ahí, y la última, o sea, básicamente esto, la gracia que tenía, volviendo a mi pregunta inicial, era que comparaba esto desde el punto de vista de la analgesia más que la náusea y vómito, ¿no? Sí, pero digamos que tampoco estaba diseñado para medir eso. Ellos midieron solamente niveles de glucosa, o sea, para eso era el diseño, para los niveles. Claro, o sea, porque la pregunta podría ser, no sé, pues supongamos que a alguien, no sé, a ti tú te interesa mucho, voy a hacer un estudio de esto. ¿Valdrá la pena hacerlo ahora? Y hay una herramienta que la hemos visto otras veces, que es como el Sequential Trial Analysis, que básicamente te determina cuando una pregunta está como media determinada, o si ya zanjada en la literatura, si vale la pena seguir revisándola. ¿Ya? Sí, es que yo no sé cómo será, no sé cómo será en Portugal, pero en Estados Unidos muchas veces les exigen a los profesionales tener cierto número de investigaciones al año. Y yo me imagino que debe ser frustrante que si llevan, no sé, meses revisando estos 1.600 estudios, revisando la bibliografía de cada uno y todo, de repente digan, en realidad esto no vale la pena hacerlo, paremos acá, empecemos todo de cero. Entonces, yo siento que hay presiones externas a veces que pueden influir en que sigan adelante con la investigación. Sí, o sea, más allá de lo que puede haber pasado realmente, ¿no? La pregunta a que voy atrás es un poco si valdrá la pena seguir investigando esto con un RCT entre 8.000 pacientes, ¿cachai? Es como que creo que tal vez es un tema que ya está medio zanjado, es como, no sé, en algún minuto lo vimos, como es un estudio mucho más antiguo, pero los criterios de POM, de Adfel, del New England, ponte tú que eran 5.000 pacientes, con eso la verdad que es difícil seguir
dándole mucha vuelta, ¿ya? Pero me parece que metodológicamente se ve súper correcto el metaanálisis y la revisión sistemática. Como que siguieron todos los pasos, como que describen cómo hay que hacerlo, etc. Hay una cuestión así estadística que es bien puntual, como para que probablemente los que cachan menos de esto le pongan un ojo. Cuando tú describiste que se hicieron con efectos mixtos, habitualmente se usa o efectos mixtos o efectos fijos, ¿ya? Y generalmente cuando uno ocupa efectos mixtos es porque el estimando se mueve para... O sea, es lo más correcto probablemente, sobre todo cuando tú no sabes hacia qué lado se va a mover el estimando. En el estimando me refiero a las medias, ¿ya? En este caso, probablemente podría haberse hecho con efectos fijos, porque lo más probable, por mi conocimiento médico, es que cuando uno administra glucosa, o sea, dexametasona, la glicemia tiende a subir. Sería muy raro, o casi poco fisiológico, que uno metiéndole dexametasona tienda a bajar la glicemia. O sea, te aseguro que sería muy raro, y de todos los trabajos que revisaron, hay alguno que se haya ido con la glicemia para el otro lado, que le haya dado hipoglicemia. ¿O no? No tendría que ver el forest plot. Sí, no hay. No hay ninguno, ¿cierto? Entonces, No hay. eso se podría haber hecho con efectos fijos, ¿cachai? Pero desde un punto de vista del investigador, que quiere hacer la cuestión de una sola vez y como no meterse mucho en cacho, con este N, la verdad, podía hacerlo con efectos random y te va a servir igual. Es un detallito, una perlita estadística. ¿Ya? Ellos explicaban eso también en el análisis, que utilizaron el modelo de efectos fijos y no el modelo de efectos aleatorios, porque tenían una alta heterogeneidad a priori viendo los diseños de los estudios. Y en los efectos aleatorios, bueno, se tiene un supuesto que es que los efectos específicos individuales no están correlacionados con la variable independiente. Y para eso tienen que hacer una prueba estadística que es del Durbin-Watson, pero en realidad no sé en qué consiste esa prueba. Ya, perfecto. Eso nomás. Muchas gracias. Oye, había una pregunta de Julito, del doctor Orrego, pero parece que se fue. Un pequeño comentario acá. No sé si se fijaron en los trabajos que incluyeron, en particular en las referencias 2021. está el doctor Nazar. Para que vean que ahí nuestra división contribuyó en un porcentaje de los trabajos que se incluyeron en este trabajo. Así. No, yo no me fijé por lo menos. No sé si hay más preguntas. Julio, por acá. No sé si me escucha bien. Dale, Julio. Es que lo que pasa es que lo mismo que decía el doctor Pedemonte, una pregunta clínica que la verdad, ya hay un metaanálisis sobre eso en Cochrane, en el que buscan como efectos secundarios y comparan dosis bajas, dosis altas de dexametasona. Incluso hay un estudio dentro de ese metaanálisis del doctor Alterman, como metido en el panel plot. Y eso, me queda un poco la duda de cuál es la razón de publicar este metaanálisis, si ya hay un metaanálisis grande que va a responder esta pregunta, y la verdad que responde la misma respuesta, ¿ya? De que no afecta tanto, y en ese metaanálisis también agregan si es que aumentaba las infecciones en el sitio quirúrgico. Entonces llegaba como a responder esta pregunta si le estábamos haciendo algún mal o no al paciente con esta hiperglicemia de dexametasona. Así que sí, me queda la misma pregunta que el doctor Pedemonte, ¿cuál es el objetivo un poco de publicar este metaanálisis? Bueno, ellos justificaban un poco de que estaba claro para las náuseas y vómitos, pero no para la potencia de coadyuvancia en el manejo del dolor postoperatorio. Porque ese metaanálisis, o sea, que supongo que es el mismo que se refiere, había salido no estadísticamente significativo, pero sí con una tendencia de los datos de potenciación del efecto analgésico.
Sí, ahí hizo un poco falta lo que mencionaba Cristóbal y que hemos visto en otros metaanálisis, y es hacer un análisis secuencial, porque al final con eso tú sabes razonablemente si te quedan pendientes, si la aguja se mueve para un lado o para otro, vale decir, si favorece el control o la intervención en este caso, ¿cuántos pacientes necesitaría agregar al metaanálisis como para poder llegar y cambiar la dirección de la aguja? ¿Se entiende? Y eventualmente puede llegar a la conclusión de que efectivamente la pregunta no está del todo contestada porque te faltan 200 pacientes como para generar un cambio significativo, o bien que para poder evaluar un cambio, ese cambio requeriría 25.000 pacientes por rama, que no tiene ningún sentido hacerlo porque probablemente el tamaño del efecto es demasiado chiquitito. Eso a uno le habría gustado verlo acá, digamos. Yo, solo para cerrar, para ir al pabellón, un punto que es bien importante es que cuando uno usa corticoides para manejo analgésico, no olvidarse que en los protocolos ERAS hay algunos en los cuales la dosis de dexametasona a esta altura no es ni 4 ni 8, sino 32 miligramos de dexametasona para manejo analgésico. Entonces, probablemente ese subgrupo en los cuales se estaban ocupando corticoides de dosis alta no va a ser contestado con este trabajo tampoco, digamos. Así que ahí es algo que probablemente va a dar para que en algún momento aparezca una revisión sistemática y metaanálisis con esas dosis elefantiásicas. Eso. Oye, Jime, y en relación a lo que dice el doctor Altermatt, tal vez sería una bonita oportunidad para mandar una carta al editor con ese sequential trial analysis con el LACA, que yo sé que lo sabe hacer. O sea, yo no lo sé hacer, que el doctor El Altman. LACA. Yo te ayudo. Ah, Muy ya. fácil. Eso, felicitaciones. Ya, pues, ahí se viene la carta. Que estén bien. Nos vemos. Chao. Chao. Ya nos vemos. Gracias. Chao a todos.